Mi tocayo Mauricio Holguín Carvajal me pregunta qué opinas de la misión DART de la NASA. Me pareció muy relevante. Hay aquí una cosa que hay que tener en cuenta. Hasta dentro de 2 meses, a ver, para quienes no lo sepan, la misión DART fue un satélite lanzado contra un asteroide que no nos amenaza para nada, para ver si podemos mover la trayectoria de un asteroide en el supuesto de que algún día se detecte un asteroide que venga contra la Tierra y cómo podemos enfrentarlo. Yo tengo un amigo mío que es físico, que es profesor de física de la Universidad de Oviedo, eh, contaba cómo esto lo resuelve en el cine siempre con bombas nucleares, ¿no? Pero las bombas nucleares pueden no funcionar y simplemente convertir un asteroide en cientos de miles de pequeños asteroides que van a ser un desastre aún peor contra la Tierra. Entonces la idea de la bomba nuclear para hacer estallar el asteroide pues, puede no ser la gran idea. Otros han planteado la idea de ponerle cohetes a los asteroides y moverlos. Pero todo han sido ideas y nada se ha llevado a la práctica. Esta misión, la misión DART, tiene por objeto ver qué tanto podemos modificar la trayectoria de un asteroide con un golpe de un objeto medianamente potente, medianamente pesado respecto del peso del asteroide. El asteroide con el cual chocó la DART es muy pequeño, la DART también era bastante pequeña proporcionalmente. Y hasta dentro, o sea, el choque fue excelente, golpeó donde tenía que golpear. Y ahora, en los próximos 2 meses, los científicos van a saber si realmente modificó la trayectoria, aunque la modifique mínimamente. Piensa en las dimensiones del espacio. Piensa en disparar a larga distancia. Si disparas con mira telescópica, un pequeñísimo movimiento del cañón hace que te salgas totalmente del blanco. Entonces, un asteroide que viene de una distancia enorme, por unos segundos de grado o incluso fracciones de segundo de grado, lo altera su trayectoria y su trayectoria ya no va a ser directamente contra la Tierra. Esa es la teoría. Entonces, en los próximos 2 meses vamos a ver cuánto se alteró la trayectoria de este asteroide con el choque de la misión DART. Me parece muy importante porque la defensa planetaria no es contra los extraterrestres malvados que vienen a quitarte a tus hijos y a comerse a los políticos, sino que la defensa planetaria es contra la posibilidad de un asteroide o un cometa que choque contra la Tierra y cause algún desastre como el que creemos que provocó el cometa de Chicxulub en la península de Yucatán y que fue responsable, quizás, todo parece indicar que fue responsable de un cambio climático tal que llevó en unos millones de años a la desaparición de los dinosaurios.